¿Estás jugando? ¿Aquí en el Switch? ¿Pero qué? Lokami. No, nice. Sí, el HD está bastante chévere. Sí. Pero ¿sabes qué juego me gustaría realmente jugar aquí en el Switch? ¿Cuál? Un Yakuza. Nah, luego para el Wii U y no vendió nada. Pues sí, cierto, pero es que ya ves que es como gusto adquirido. Yo creo que los Yakuza como no nada que ver. Pues te diré, los tienen su historia. ¿Neta? Una de las primeras cosas que llama la atención en esta historia es la diferencia de fechas que fueron fundadas estas empresas similares a Nintendo. Microsoft, por ejemplo, fue fundado en 1975, el mismo año que finaliza la Guerra de Vietnam. Sony en 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes perfectamente que la mejor forma de sobrevivir es atacar por sorpresa. Y Nintendo en 1886, en pleno porfiriato. Así es, cuando en México Pancho Villa tenía edad suficiente para ser considerado niño rata, en Japón daba sus primeros pasos la empresa que en 100 años sería reconocida ya no por dar pasitos, sino saltos. Saltos para sacrificar a su mejor amigo. Oh man, that feels sweet. Screw attacks. Los otros screw attacks. Y barrel rolls. Do a barrel roll. Verán, en tiempos lejanos, en el siglo XVI, específicamente 1543, la relación de Japón con el mundo exterior era nula hasta que unos marineros portugueses los agarró una tormenta Fuck you, Thunder! You can suck my dick! por el mar de China Oriental y terminaron perdidos en la zona. Ahí fue cuando hicieron contacto por primera vez con los japoneses en la isla Dejima en Nagasaki. Y se maravillaron por sus tradiciones místicas como la porcelana, la arquitectura, las geishas, la poesía. Squish squash, sling that slang. I'm always right back at you, like my boomerang. Y hacer pipí hincados como aguilitos. ¿Qué onda? ¿Cómo voy a hacer pipí? En este intercambio cultural, los japoneses recibieron aparte muchas cosas interesantes de la cultura del oeste, ¿no? Todos estos portugueses y luego también había unos daneses y de ahí vieron cómo hacían los barcos, encontraron también cosas, medicinas que ellos no entendían en aquel entonces por tanto tiempo de estar aislados en su propia isla, que pues es como un plátano. Pero lo que más les llamó la atención fueron los juegos de cartas. Well, then I summon Enraged Battle-Ox. Todo el mundo se pregunta por qué los japoneses están tan traumados con los juegos de baraja. Todo empezó la primera hora que les abrieron las puertas en Japón. Les dijeron, entonces así se juega la bastarda. Read 'em in wheat, boys. That's it. Bueno, esto tiene que ver porque la introducción de las cartas y sus juegos de azar en la cultura de Japón antiguo creó un reverendo desmadre en el control de castas que tenían. A pesar de que estaba muy mal visto apostar y jugar juegos de azar, a todo el mundo le gustaba echarse, pues que de repente unos ochos locos, ¿no? A la hora del tecito. Y pues que pues, échale unos yenes, ¿no? Que pues para que hacerlo interesante, no le saquen. ¿Puedo apostar a que todos los caballos se van a divertir? Los que tenían el dinero para apostar por lo general eran obviamente castas ricas, ¿no? Superiores, pero si los cachaban promoviendo dichos juegos era pues un poco vergonzoso e insultante. Is insulting and unacceptable. Un poco como cuando te cachan jugando PlayStation All Stars. Pero habían unos tipos de personas que pues les valía madre verse bien o mal a estas alturas. Otakus. ¡Ajá! ¡Se mamó! Eran llamados bukarumin. Básicamente eran como lo más bajo de las castas sociales del Japón antiguo. Ellos no tenían problema para poner su changarrito secreto donde la gente pudiera ir a jugar un pokercito y apostar una buena lana. Y tenían menos problema si los cachaba la autoridad porque pues de por sí eran considerados una casta sucia porque eran por lo general los que estaban encargados de recoger los baños
o cortar la carne, ¿no? de los pescados y de los animales, y eso era considerado como que... Gente de las castas superiores, con el picor de las apuestas, se volvían amigos y cómplices de personas de casta menor, y estos a su vez amasaban más varo y más influencia. Digo, más de lo que su casta supuestamente pues, les permitiría, ¿no? Y entonces con esta lana que podían ganar, a veces hasta podían financiar movimientos políticos o insurrecciones contra el gobierno japonés, y pues así hizo finalmente sospechar a los japoneses que las intenciones reales de las culturas que venían de Occidente no eran como tan buenas, ¿no? Entonces se hizo una ley que prohibió todo lo relativo a las influencias occidentales, ¿no? Entre ellas incluía el cristianismo, el arte occidental, los juegos de baraja y el McDonald's. Pero como el pueblo le vale verga lo que quiere el gobierno, sobre todo si incluye quitarle su alcohol, sus drogas o su internet, la gente siguió jugando a escondidas hasta que los castigos empezaron a hacerse morbosamente estrictos, como la muerte o exilio por portar siquiera un mazo de baraja, ¿no? ¡Fuera de aquí! ¡Papá, ¡fuera! ¡Fuera! Por todo esto, las ganas de los japoneses de jugar baraja pues fue como casi totalmente erradicada de la sociedad japonesa normal y decente, ¿no? Por unos 200 años. Entonces los japoneses se inventaban cartas propias, pero también se prohibían y luego sacaban otras y otras y otras y otras y otras. Algo así como la ola de juegos chafas y genéricos de Battle Royale que nos están enjaretando. Where are you from? México, ¿yo? También, pendejo. Ah, mira nomás qué pendejos. En fin, pues como cuando le soplabas al cartucho de Nintendo o le dabas un zap al 360 para que sacara la maldita bandeja para poder meter el Halo 4 y jugar a las 3 de la mañana. Siempre hay una solución para un problema. Y en este caso la solución fue esto. Este tipo de cartas se conoce como Hanafuda o cartas de flores. Y fue el primer producto de Nintendo. Mucha gente lo desconoce, pero Nintendo empezó con estos productos. ¡Mamma mía! Y más tarde adornado para chicos y no tan chicos. Y aunque en la cultura japonesa es un secreto a voces bien conocido, muchos otros ignoran que sus principales clientes desde sus inicios y fuertes benefactores fueron ni más ni menos los yakuza. Yakuza, 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 yakuza. ¡No! Ok, de hecho el nombre yakuza, el nombre yakuza viene de la peor mano posible que un jugador puede tener, que es el 8, el 5 y el 9. En un juego que salió antes del Hanafuda que se llamaba Oicho Kabu, algo así. Oicho Kabu. Nuk Nuk, Bubu, Bobo. Era muy parecido al Baccarat. La razón por la que el Hanafuda prevaleció a los otros estilos de baraja japonesa es que, a diferencia de las barajas normales y algunas locales anteriores, estas no tenían número, no estaban numeradas. Supuestamente esto las hacía como imposibles para apostar, ¿no? No podías apostar, todo el chiste estaba en juntar como imágenes que mostraban en la baraja con otras que eran en común. Eran como por estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Todo el chiste estaba en juntarlas y completar una partida. Además, usualmente tardaba un rato, ¿no? No tanto como un round de LOL entre niño rata. No sabes jugar. Ya te he dicho que no juegas. ¿Qué pasó? Después de haber tenido por tantas décadas juegos de azar con cartas, los japoneses no estaban simplemente dispuestos a renunciar a ellos. Y pues, como los humanos no podemos tener nada bonito y luego lo desvirtuamos, al poco tiempo estas cartas también se usaban para juegos de azar, ¿no? Y apostar, asignándoles valores numéricos a la carta, ¿no? Y escribiéndole un numerito. Alrededor de 1865 finalmente se quita la prohibición de comercio de productos extranjeros en Japón y su influencia y todo esto, y con esto volvió la venta legal del juego de baraja occidental, ¿no? El Queen, Rey, el Joto, el otro Joto. Pero después de 200 años de prohibición y mal ojo, pues la cantidad de ventas legales en el país no eran las que se esperaban, ¿no? Algo así como querer confiar otra vez en Blizzard después de sus anuncios de Diablo.
¡Ay, pero qué idiota! El gobierno japonés se dio cuenta que era imposible erradicar el deseo de la gente de apostar hasta los calzones y finalmente se relajó un poquito con su paranoia de los juegos azar y seguramente escuchó la musiquita del cuarto con Save Point, ¿no? Del Resident Evil, así de que... ¡Cuide la tinta! ¡No mames! Entre este nuevo grupo de emprendedores japoneses había un artesano de 26 años llamado Fujishiro Yamauchi, que en septiembre de 1889 empezó un negocio vendiendo cartas artesanales de Hanafuda. Y cuando digo artesanales, es artesanalotas, ¿eh? Los trabajadores de la empresa y el propio Fujishiro Yamauchi hacían el papel de cada carta completamente a mano, usando láminas de la corteza de la moreira, o Mitsumata también se conoce en japonés, ¿no? Y mezclándolas con arcilla para después pintarlas individualmente, una por una. Aún no era el típico Nintendo que conocemos hoy con hongos y zorros especiales. Después de unos años y con mucho esfuerzo, Nintendo era el productor más importante de cartas de la zona, ¿no? Todo Kioto, más o menos. Aunque decir esto no era mucho, ya que las ventas eran algo difíciles gracias a tantos años de prohibición y a falta de interés. La gente compraba mazos, pero rara vez más de uno por familia, ¿no? Y las ventas a largo plazo se veían algo lentas. El negocio está prosperando. A pesar de esto, el negocio y la fama de la entonces llamada Nintendo Card Company siguió creciendo y abrió una sucursal en Osaka, donde los yakuza tenían un control casi total de toda la actividad especial y divertida, ¿no? Tú sabes, prostitución, extorsión, alcohol, drogas y sobre todo, apuestas. Come here, fishy fishy. Para los que no saben, los yakuza están formados por varias familias cuyo negocio es el crimen organizado. Aunque usualmente compiten entre sí, también colaboran entre ellos y están presentes en la mayoría de los tipos de negocios de entretenimiento en Japón. Especialmente lo que se consideraría entretenimiento de bajo costo, que inicialmente fue el que se le asignó a los videojuegos. Al morrito nuevo de la cuadra ya no le faltaba barrio. ¿Te quieres morir ese? El hecho de que cada juego entre yakuza se iniciara siempre con un mazo nuevo para evitar sospechas de trampa fue increíblemente benéfico para Nintendo, ya que les vendía literalmente cajas y cajas y cajas a la semana y por años se sostuvo con esta pues medio turbia pero lucrativa relación comercial con el grupo mafioso, ¿no? Y esta a su vez involucró a Nintendo en más de uno de sus negocios, al menos parcialmente. Ah, no mames, ¿neta? Neta, o sea, Nintendo además de vender cartas, se diversificó en aquel entonces invirtiendo, por ejemplo, en Love Hotels, que son una especie de mini moteles que fueron hechos para ofrecer lapsos de intimidad a las parejas japonesas ocupadas que pues no tienen tiempo ni lugar privado para pues hacer pues, el truco de las 100 vidas. Pero también varios son aprovechados para negocios, pues, un poquito más turbios. Hey, little man. You want some of this? El gobierno japonés separó los tipos de entretenimiento en diferentes categorías para su regularización y los videojuegos, por su parecido al pachinko, que son como unas máquinas de apuestas japonesas parecidas a los de casino, pero con pinball, fueron colocados al mismo nivel de regulación que pues, el contenido erótico y los juegos de azar. Esto cambiaría con ayuda del tiempo y el éxito de la industria como bastión de la economía japonesa. Pero debido a las otras industrias en esta lista, no es ninguna sorpresa que el crimen organizado de Japón lograra de repente meter sus cochinas manos en los años iniciales de este negocio. Con el tiempo, Nintendo se diversificó haciendo otros aparatos de entretenimiento que merecen su propio video aparte, hasta que en 1977 experimentaron por primera vez en el mundo de los videojuegos de sala con Color TV 6, que es una consola que tenía integradas 6 variaciones de Pong. 6. Oh my God! ¡Wow! A partir de ahí, con ayuda ya de mentes creativas como Shigeru Miyamoto o Gunpei Yokoi, Nintendo desarrollaría una división en su empresa que pronto cambiaría su historia y la del entretenimiento a nivel mundial.
Ya con el paso del tiempo y la expansión de la industria de los videojuegos, nuevas regulaciones legales y la globalización de muchísimas empresas japonesas permitieron a la industria crecer más allá de la influencia apabullante de la mafia local japonesa, pintarles finalmente un dedo y escapar de su acoso diversificándose en oficinas y sucursales en otros países. En el lanzamiento japonés del Super Nintendo o Super Famicom, como lo conocen por allá, en septiembre de 1990, Nintendo montó una operación de medianoche para transportar secretamente un cargamento de 300,000 consolas de Super Nintendo en varios camiones de carga a varios puntos de venta alrededor del país. I have a package for you. Esto fue implementado porque a Nintendo le cayó el chisme que los 64 millones de Nintendos, la consola anterior, vendidos a nivel mundial en esos años y sin ayuda de cualquier influencia criminal, les había hecho el ojo alegre a sus antiguos clientes cuates de la mafia japonesa y planeaban hacer algo con los cargamentos ese día para, supongo que para ayudarlos a venderlos. Si mañana me das beso, te voy a morder la nariz. Pero la verdad es de que hay tantas anécdotas como en secreto a voces de los yakuza queriéndose involucrar en la industria de videojuegos en sus primeros años que la neta el GTA y los juegos de yakuza se quedan pero pendejos. Cosas que te congelan los huesos así como si Sub-Zero te hiciera un masajito. O sea, mafiosos obligando a empresas a admitir a familiares a las mesas directivas, ¿no? Extorsiones, protección a empresas rivales. ¿Neta, güey? No mames. Y sí, estamos bastante seguros que a todos estos pues, desarrolladores japoneses, sobre todo a Nintendo, ¿no? Les encantaría que pues, no nos acordáramos mucho de sus inicios y pues sus historias que tuvieron ahí como que el típico primo incómodo que ¡ay, qué onda, qué traes! Y que no, gracias. Pero también creemos que tanto las cartitas como estas historias son fascinantes e importantes, ya que de no ser por todo esto, esta industria que nos tiene vueltos locos no existiría tal y como la conocemos. You gonna tell Mom I was smoking? No, Mario. Todo gracias a unos portugueses norteados y a unos mafiosillos listillos que nos permitieron vivir momentos épicos con nuestros mejores compas enfrente de un televisor. A veces los accidentes son mejores que los planes. ¡Él nos hizo por accidente en su laboratorio! Ay, ¿qué puedo decir? No se preocupe, profesor. Yo también fui un accidente.